Entonces, su orden, profesor Sergio de Zuviría, Crisis Mundial y Justicia Política. A medida que investigamos el proceso de la actual crisis del capitalismo, ciertos fenómenos se empiezan a hacer notorios. Está en plena evolución y su grado de profundización es impredecible. Tenía importantes antecedentes históricos, la crisis rusa, asiática, suramericana, energética, pero hoy se manifiesta en el epicentro del sistema capitalista, los Estados Unidos. Va mucho más allá de una crisis hipotecaria y financiera. Sus expresiones económicas son evidentes. Cae el ahorro, la producción, el consumo. Afecta profundamente ámbitos sociales, políticos y culturales. Incremento del desempleo a escala global, nacional y local. Incremento de la iniquidad y la desigualdad. La pobreza se extrema. La seguridad social es destruida, la deuda de los hogares se convierte en insostenible, el trabajo continúa precarizándose, se reducen los presupuestos en educación y cultura, se profundiza al mismo tiempo el declive del individuo y el declive de lo colectivo. Hay un retorno de un fascismo social que crece con la desocupación, la representatividad política y los procesos democráticos se ven profundamente amenazados. El filósofo alemán Thomas Pogge reunió evidencias estadísticas que provocan náuseas. 18 millones mueren prematuramente por causas vinculadas con la pobreza. En los 14 años posteriores al fin de la Guerra Fría, 250 millones de compatriotas han muerto por inanición o enfermedades prevenibles. Y según datos de las Naciones Unidas, la proporción del ingreso de la quinta parte más rica de la población mundial respecto de la quinta más pobre ha crecido en forma demencial. 3-1 en 1960, 60-1 en 1990, 74-1 en 1997. Sobre América solo habría que decir: somos el continente más desigual y inequitativo del universo. Colombia, el segundo país más desigual. En este panorama se pueden afirmar 5 tesis para interpretar la crisis. La primera: aunque no es una crisis sistémica, sí existen claros rasgos de una crisis global. Segunda, 2 columnas del capitalismo, el libre mercado y la desregulación, resultan seriamente cuestionadas. Tercera, no hay soluciones a la crisis que no pasen o recaigan en el Estado. Cuarto, las políticas capitalistas anticrisis presentan muy diversos dilemas. El más notorio: incrementar el consumo o incrementar el ahorro. Quinta, el supuesto del blindaje o del famoso desacople es una ficción, lo que posiblemente agravará
la situación de América Latina en todos sus indicadores sociales, políticos, económicos y culturales. La tesis que pretendemos sostener en esta pequeña conversación es la siguiente. Mientras el marxismo en el campo económico elabora importantes interpretaciones y perspectivas ante la crisis, en la dimensión ético-política seguimos atados al liberalismo. Usufructuando una metáfora del gran marxista Atilio Borón, por el necesario, pero demasiado demorado, retorno de un marxismo ético. El título de esta conversación apunta a ese malestar, pero también a una cierta perspectiva: justicia política en una crisis global. Las preguntas para mí son dos. ¿Por qué siempre que hablamos de justicia, igualdad, equidad, pobreza, no tenemos otras referencias que John Rawls, Ronald Dworkin, Amartya Sen, Gerald Cohen? Máximo llegamos al marxismo analítico, que es demasiado complaciente con el liberalismo, John Elster y demás. Y la segunda pregunta: ¿se debe esto a un supuesto déficit ético del marxismo, o el liberalismo se reencaucha por nuestras deficiencias marxistas? Un poco ratificando la tesis de Perry Anderson, el neoliberalismo fracasó como modelo económico, pero ha triunfado ideológicamente. Y en el campo ético y político seguimos teniendo como única referencia a Rawls, a Amartya Sen, etcétera, etcétera. Alex Callinicos, que no comparto muchas cosas de él, nos recuerda: el último cuarto del siglo XX presenció al lado del neoliberalismo el desarrollo del liberalismo igualitario, al que acabo de hacer alusión, Rawls, Dworkin, etcétera, etcétera, que hizo su aparición en la misma sala de máquinas que el neoliberalismo, los Estados Unidos. No se trata entonces de hacer otra tesis doctoral sobre Marx versus John Rawls. De ello está llena completamente los anaqueles, sino indagar por qué no rememoramos nuestra tradición marxista cuando abordamos los temas de la justicia. Babeuf, Fourier, Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Bloch, Kolakowski, Adorno, Marcuse, Bellmer, Aldous Heller, Nancy Fraser. No depender centrífugamente de la órbita de Rawls en el llamado liberalismo igualitario. Sí, sin renunciar a un diálogo genuino con el liberalismo igualitario, pero sin subsumirse en su órbita. En una época tan necesitada de retorno del marxismo, en un momento tan urgente para la justicia social, ¿cómo ir más allá conceptualmente de la justicia en su versión liberal? Esa es la pregunta radical. En una época urgida, tanto conceptual como a nivel de justicia, pero no como lo planteó Alain Touraine en su famoso y bastante deficiente libro Más allá del liberalismo. Creo que las pistas para salir conceptualmente de esta órbita Amartya Sen, Rawls y demás hacia una justicia política marxista se tiene que inspirar necesariamente en 6 grandes claves. Primera, ya la he enunciado: rememorar